Este hombre hizo cosas terribles sin una pizca de remordimiento. Te contaré a continuación. Nacido el 7 de marzo de 1988 en Bakersfield, California, Estados Unidos. Su rostro tiene múltiples tatuajes, incluyendo una sonrisa de The Joker y un pentagrama. Sus tatuajes lo vuelven irreconocible. Cada nueva pieza de tinta cambia su apariencia, a veces sutilmente, a veces drásticamente, lo que le ha valido el apodo de El Hombre de las Mil Caras. También conocido como The Sadistic Murderer y The Real Life Joker, debido a su comportamiento cruel y su apariencia única, respectivamente. Es conocido por haberse autodenominado el Hombre de las Mil Caras al escribirlo con sangre en las paredes de su celda. Jamie Osuna era parte de una extensa familia. Se crió al este de Bakersfield en medio de una extrema pobreza e incidentes de violencia doméstica. Jamie presuntamente fue expuesto a violencia física y mental, y algo que dejaría huellas profundas en Jamie fue el abandono de su madre, que según personas que han estudiado el perfil psicológico de Osuna, ese hecho generó una furia intensa y deseos de cometer asesinatos. El 13 de noviembre del 2011, la policía recibió un informe de un cadáver encontrado en una habitación del motel El Morroco en Bakersfield. Osuna asesinó brutalmente a Ivette Peña, una madre de 6 hijos, la cual estaba atravesando por tiempos difíciles y vivía en dicho hotel. El fiscal del caso, Nick Lackey, no encontró detalles sobre lo que le habían hecho a Peña, pero dijo que sufrió heridas realmente horribles. La policía rodeó a Osuna 5 días después en un hotel donde se estaba quedando y le arrestaron. Este se declaró inocente de asesinato en primer grado, entre otros delitos. Su caso duró unos años dándose paso en el sistema judicial hasta que en 2017 Osuna accedió a una entrevista a KGET. El entrevistador quedó en shock cuando Osuna admitió haber matado a Peña y dijo que se declararía culpable. Osuna hizo énfasis en que no se declaraba culpable para salvar a la familia de Peña del dolor de un largo proceso judicial, sino que simplemente preferiría ir a prisión en lugar de permanecer en la cárcel del condado. Me reconozco como alguien que no tiene miedo de darse el gusto sin las consecuencias y dejar que la sociedad lo moldee. A medida que cambian las leyes y la sociedad cambia, la gente cambia con ella, le dijo Osuna a la reportera en ese momento de KGET. Me hice a mí mismo y estoy orgulloso de ello, también dijo. Durante el juicio, Osuna se burló de la familia de Peña, sonriendo y poniendo los ojos en blanco mientras describían al tribunal el tormento y dolor que Osuna había traído a sus vidas. Como era de esperarse, debido a la atrocidad de este crimen, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 14 de mayo del 2017. Quienes esperaban al menos una pizca de remordimiento de parte de Osuna se llevaron una gran decepción, porque contrario de verse arrepentido, Osuna parecía divertido, como si disfrutara de la atención durante el juicio. No pasó mucho tiempo para que Osuna volviera a recibir atención de los medios y a nivel nacional en su nuevo domicilio, la prisión de Corcoran en el condado de Kings. Ya en marzo de 2019 asesinó a su compañero de celda Luis Romero, de 44 años, quien había pasado más de 2 décadas en prisión por disparar fatalmente a una mujer en Los Ángeles. La muerte de Romero causó conmoción nacional al descubrirse que este había sido decapitado y desmembrado por Osuna. Se dice que Osuna hizo un collar con partes del cuerpo de Romero. En esta celda fue donde escribió en las paredes con sangre: ja ja ja, el hombre de las mil caras. Aunque sea difícil de creer, este hombre o monstruo es casado con una hermosa mujer llamada Joelle Castellanos. Según se cuenta, ambos se conocieron en una fiesta del barrio a la cual asistieron y él quedó completamente enamorado al ver a Joelle. Sin embargo, desde ese día hubo fuertes alertas sobre Osuna que fueron ignoradas por Joelle. Esa misma noche Osuna se vio envuelto en un altercado donde terminó apuñalando a un hombre porque sintió celos de que éste estuviera bailando con Joelle. Como resultado de la riña, Osuna fue encarcelado y desde la cárcel inició su romance con Joelle por medio de cartas y visitas semanales. Incluso contrajeron matrimonio cuando él aún estaba tras las rejas. En varias ocasiones los procedimientos judiciales contra Osuna se suspendieron o retrasaron debido a cuestiones de competencia mental. Fue transferido a un programa psiquiátrico para ser restaurado, aunque en un punto se negó a reunirse con psiquiatras para evaluaciones. En un momento fue declarado incompetente para ser juzgado, aunque más tarde se le ordenó enfrentar juicio. Fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, esquizofrenia no especificada, trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. Su negativa a tomar medicamentos y sus problemas de salud mental complicaron los procedimientos judiciales en su contra. Osuna ha mostrado falta de remordimiento y un deseo insaciable
de matar. También se le ha vinculado a la pandilla Barrio Baker Street Gang. Osuna ha llevado una vida desenfrenada y cometido otros delitos, aunque no tan horrendos como el de Ivette Peña y Luis Romero, los que les han costado su libertad para siempre. Si el video te ha gustado, te pido que me lo dejes saber con un like, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho para ayudarme a crear más contenido como este. Compártelo con tus amigos, familiares y allegados que disfruten de este tipo de contenido para que también pueda verlo. Déjame saber en la caja de comentarios si conocías sobre este caso o si sabes más detalles sobre el mismo. Aquí te dejaré otro video donde hablo sobre la masacre en la escuela secundaria de Columbine. Muchas gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.